Veracidad Channel presenta Escuela del Quebrantamiento. El principio de todo. El pecado y la consecuencia. Promesas de Dios para tu vida. Pruebas de fe necesarias para madurar. Escrituras que revelan una enseñanza. Aprendamos juntos en la Escuela del Quebrantamiento. Gracias por acompañarnos un domingo más en una enseñanza maravillosa que será alimento espiritual para nuestras almas. En ausencia de nuestra hermana Noemí, conductora de este espacio, les damos también un cordial saludo y abrazo donde quiera que se encuentren y nos estén viendo en este momento. En esta Escuela del Quebrantamiento tiene como propósito que la palabra que fue escrita en el Antiguo Testamento y tanto en el Nuevo Testamento pueda traernos a nosotros la seguridad de nuestra fe y de nuestra salvación. Le damos la bienvenida en esta mañana que nos acompaña el pastor Francisco. Bienvenido, pastor. Así es, les envío un cordial saludo desde aquí, desde estas instalaciones de Veracidad Channel, y vamos a abordar un tema sumamente importante en el cual estaremos viendo, estaremos escuchando las grandes ideas que se tuvieron antes en el transcurso de la historia, que repercuten hoy en día precisamente en el diario vivir de la gente, del porqué de la situación que se vive en los diferentes ministerios, con las personas y en el ámbito secular, aún para las personas que no tienen a Cristo en su corazón, que no creen a Cristo. Es importante que conozcan del porqué las prácticas que se tienen en estos días. Amén. Y pues estamos listos, pastor, para abordar el capítulo de Génesis 47 ha sido un capítulo que nos ha traído tanta luz acerca de la vida de Jacob, acerca del propósito de José, el cumplimiento de todo este trabajo y de todo este proceso que Dios empezó a diseñar desde ese tiempo en el cual José aún era un joven y que hoy ya lo vemos hecho todo un señor, un caballero, listo y disponible al servicio de nuestro Dios. Y hablábamos la semana pasada acerca de cómo Jacob, al llegar a la tierra de Egipto, bendice al faraón. En el capítulo de Génesis 47:10, allí vamos a seguir abordando este tema y vamos a ir desmenuzando esta palabra que va a ser de gran bendición en este momento. Si gusta, pastor, puede darle lectura ahí en el Génesis 47:10. Dice la palabra de Dios, Génesis 47:10. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón. Amén. Pues ahí tenemos el capítulo, ¿verdad? Sí. Y el versículo donde habla acerca de la bendición que Jacob dio a Faraón. Y vemos cuán importante ha sido esta bendición, pastor, y cómo también el pueblo judío, el pueblo hebreo tuvo la oportunidad de accesar a esta tierra donde, bueno, en ese momento había suficiente alimento, había abundancia, que era lo que necesitaba el pueblo para sobrevivir, y parte de todo eso fue el plan perfecto de Dios para salvar al pueblo hebreo, a quienes les va a encomendar sus mandamientos, les va a encomendar sus preceptos para publicarlos a las naciones. Así es, en esa circunstancia se tenía una gran hambruna por la región, por todo el país. Sufrían y padecían acerca de la falta de alimento. Así es. La tierra no daba, no producía, y por consecuencia las personas estaban en una tremenda necesidad. José, en el plan perfecto de Dios, llega por las circunstancias que ya se han platicado con anterioridad,
a Egipto. Aquí lo vemos convertido en un líder, convertido en una persona, el segundo en importancia en todo Egipto, en el cual una persona usada por Dios para los planes específicos de Dios. En este momento, José lleva a su padre, a sus hermanos, a Egipto, para dar cumplimiento, para dar seguimiento al orden perfecto dentro de los planes de Dios. Se podría decir que aquí es donde empieza todo. La promesa dada a Jacob en este momento tendría una prueba. Se enfrentarían ellos precisamente a la promesa de Dios contra lo que sucedía en ese momento, más los ofrecimientos de los egipcios. Más los ofrecimientos, las circunstancias en las cuales se va desarrollando todos los planes perfectos de Dios. La promesa a Jacob, la situación que vive José, cómo es elevado al líder, la hambruna, y en este momento, a partir del versículo 10, donde Jacob bendice a Faraón. Una bendición dada al hombre, al líder. En ese momento lo compararíamos al presidente de esa nación, con una bendición especial, una bendición de un hombre de Dios, una bendición de una persona que conoce a Dios, que sabe lo que Dios quiere, lo que Dios está diciendo, está haciendo. ¿Cuánto necesita la gente hoy en día entender lo que Dios está hablando a través de su palabra? Quizás las equivocaciones fueran menos dolorosas, menos costosas para todas las situaciones, para todas las personas que viven, si tan solo se detuvieran a escuchar y a recibir la bendición de Dios. Pastor Manny. Así es, por supuesto. Y es que vemos, aunque al parecer al inicio de todo este proceso que estaba viviendo tanto Jacob, José y todos los demás hijos de Jacob, que vamos a ver que más adelante van a ser parte de las 12 tribus de Israel, pareciera que este proceso y todo este procedimiento que Dios tuvo que utilizar no iba hacia ningún lado, no tenía ni un propósito. Al final estamos viendo a esta tribu, estamos viendo a un Jacob transformado, cambiado, a un José también que fue renovado completamente, porque en este punto ya se estaba encontrando nuevamente con su familia, se estaba encontrando con su padre, con sus hermanos, quienes fueron quien los vendieron. Y ya vemos en este punto a un José maduro, a un José que había perdonado todo lo que sus hermanos le habían hecho por haberlo vendido. Y entonces definitivamente el plan de Dios era transformar la vida de estas personas, pero también cumplir la promesa de bendecir a todas las familias de la tierra a través de Abraham, que fue su primera promesa con él, y esa promesa se venía cumpliendo con Isaac, con Jacob, y en este punto con José, que recordemos que también José es un tipo y imagen de Cristo, del cumplimiento de la salvación para el pueblo. Así es. En el versículo 13 dice lo que hemos estado platicando, que no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Entonces José, como segundo en importancia, como el siervo de Faraón, porque el que sea una persona importante, el que se le delegue una responsabilidad, no quiere decir que va a ocupar el puesto de, en este caso, del faraón. Entonces, lo que sucedía en ese momento era que, dando cumplimiento a la promesa de Dios, salvaguardando en todos los aspectos la integridad de la familia de José, al mismo tiempo José tenía que cumplir con su trabajo. Y vemos en el versículo 14 Así es, que José recoge todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán. Noten ustedes precisamente cómo José está trabajando para Faraón, coadyuvando a los deberes en importancia delegados por el Faraón,
administrando la tierra que le había sido dada, encomendada por el faraón, pero al mismo tiempo haciendo y llegando y dando cumplimiento a la promesa de Dios. Notemos entonces que la promesa de Dios siempre va de acuerdo a los planes específicos dados a la persona. Cuando los planes son llevados a cabo de manera minuciosa, los planes en el orden de Dios, los planes de aquella persona pasan a ser planes de Dios. O sea, Dios se encarga de amalgamarlos, de unirlos y llevarlos a cabo dentro de sus planes. Entonces, en el versículo 14 podemos ver que José recoge todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban. Nos damos cuenta de una sabia administración. No en balde, Faraón lo puso como administrador de toda la tierra, de toda esa región, porque Faraón se había dado cuenta de la clase de hombre que tenía a su lado. Y era una persona sumamente preparada, José, en el aspecto administrativo, pero también era una persona sumamente honrada. Una persona que, a pesar que tenía el poder como segundo del faraón, respetaba y hacía el trabajo encomendado. Pero como lo decías, pastor, también cumplía con el propósito de Dios, siempre dando ese beneficio a su pueblo. Pero aún teniendo todo esto, él siempre se mantuvo. Hay que destacar esa característica de él, de una persona totalmente honrada y que siempre se mantuvo haciendo tanto lo que le encomendaba a su jefe, Faraón, como el propósito de Dios. Y hoy cuán difícil vemos que es hacer eso dentro de nuestra sociedad. La honradez es algo que es un valor que se ha perdido hoy en día, y en todas partes y en todos lugares vemos corrupción. Hay mucho de eso en México, hay mucho de eso en todo el mundo, y es algo que tenemos que seguir recalcando como congregación, como ministerio, la importancia de la honestidad, de este ejemplo tan bello que es de José, de un buen administrador. Así es, precisamente a través de las circunstancias pudimos ver cómo José tuvo que atravesar por varios problemas, por varias pruebas. El pecado siempre estaba tocando, el pecado siempre estaba ensañándose con él, el pecado siempre buscaba seducirlo, atraparlo, envolverlo. Pero José se mantuvo firme por las expectativas que tenía. En su mente estaba el servir a Dios. En su mente estaba el glorificar el nombre de Dios. Hoy en día, como usted comenta, Pastor Manny, vemos personas que se olvidan, pierden la óptica de lo que realmente debían hacer, de lo que realmente tienen que hacer. ¿Por qué? Porque su mirada la enfocan, el pecado de la ambición, el pecado del robo, de la mentira, pasa a ser parte de su vida. Cuán triste es para las personas que pierden de vista elemental lo que realmente deberían hacer, para lo que son llamados, Así es. para lo que son designados, en cualquier ámbito, en cualquier puesto, en cualquier posición, ya sea un cargo administrativo, ya sea en la política, ya sea en cualquier labor que se le asigne, para lo cual se le ha designado a aquella persona. Entonces deben de tratar de dar lo mejor. Veamos el ejemplo de José. Él tenía un problema, existía un problema con su familia, con la tierra de Egipto, y el dar precisamente honra, si se pudiera decir de esta manera, obedecer pues las instrucciones de Faraón. Pero no se desenfocó, no por estar en Egipto, no por estar, pues digamos, un hombre importante, tenía todas las comodidades, Así es. ¿sí? Todas las bendiciones de la cual pudieran disfrutar cualquier persona, pero no por eso dejó de ver y de prestar atención, no por eso perdió su identidad Así es. como un bendecido por Dios. La gente hoy en día debería considerar precisamente que son personas bendecidas por Dios, que son personas llamadas por Dios, usadas por Dios, y vivir para agradar y glorificar al único Dios verdadero, Jesucristo nuestro Señor. Pastor Manny. Por supuesto, ha dicho un punto muy importante, pastor, acerca de la identidad de José.
y esa identidad no la perdió. A pesar de estar en una tierra ajena, con una cultura distinta, con una religión muy fuera de lo que le habían enseñado en su niñez y en su adolescencia, se mantuvo firme y siempre confiando y firme en esos valores, en esas creencias, y estando en un puesto de autoridad como el que tenía, no perdió el enfoque. Y es un gran consejo para jóvenes, para adultos, que si Dios ya te dio un propósito y en cualquier ámbito que tú te encuentres, puedes continuar con ese propósito. Solo es no desenfocarte, seguir en esos preceptos, en esos mandamientos que Dios te ha enseñado y lo que has aprendido a lo largo de tu niñez y tu adolescencia para cumplir ese propósito. Tenemos que continuar, así como lo hizo José, cumpliendo ese propósito de Dios en nuestras vidas. Yo sé que Dios te ha hablado, te ha llamado para decirte cuál es su propósito. Si no, aún no has recibido ese llamado, es el momento de que le digas: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga por el reino? ¿Qué quieres en qué quieres que te sirva? ¿Cómo quieres que lo haga? Es el momento para que tú puedas tener esa plática con Dios, esa charla y decirle: Señor, oriéntame, guíame, quiero hacer tu voluntad. Precisamente podemos darnos cuenta que lo que José había llevado a cabo era el plan perfecto de Dios, pero en este momento José había introdujo a su familia a Egipto. El alimento escaseaba, las personas morían de hambre, no había comida. Las personas optaron por comprar alimento, utilizando el dinero que se tenía hasta ese entonces. Toda la tierra de Egipto, y en este caso la tierra de Canaán, fueron a conseguir comida, a comprar comida. Al transcurso del tiempo, el dinero se acaba, la comida se acaba, la hambruna arrecia. Entonces van a José y le dicen: no nos queda dinero. Así es. Entonces, ¿qué vamos a hacer para conseguir comida? Bueno, José les dice: traigan su ganado y yo les daré comida. Transcurre el tiempo, el ganado se termina la comida y nuevamente no nos queda comida. ¿Qué hacemos? Ya te hemos dado el ganado. Bueno, sus tierras, traigan sus tierras y les daré comida. Sucede lo mismo, se termina el alimento, ya no hay tierras, ¿y ahora qué podemos hacer? Entonces, cómpranos a nosotros. Te servimos. Te servimos para que no Así muramos es. de hambre. Entonces podemos darnos cuenta cómo hoy en día, por la necesidad, muchas veces el alimento escasea. El alimento, digamos, no físico, aunque en algunos países, en algunas regiones, ustedes saben que la comida se ha convertido en algo muy importante, algo de vital importancia. Así es. Para las comunidades, para las personas. No tienen el mismo beneficio que nosotros aquí. Que algunos latinos. otros, así es. Sin embargo, podemos darnos cuenta que en este tipo de circunstancias el alimento espiritual es importante. Hoy en día, cuando las personas hablan de conquistar, hoy en día cuando las personas hablan de poseer, de tener, ¿por medio de qué? ¿No se dan cuenta que venden, se acaban el dinero, se acaban su ganado, se acaban sus propiedades y terminan por venderse ellos mismos para conseguir ese alimento que muchas veces no satisface, no nutre, no quita el hambre y continúan en la misma necesidad? Ese alimento que hoy en día se ofrece y ofrecen las diferentes denominaciones, sectas, podemos darnos cuenta que tuvo un origen precisamente Así es. en el capítulo 47 de Génesis, cómo José había llevado a su familia a Canaán por una necesidad. Muchas veces hoy en día la persona por una necesidad de alimento espiritual, necesidad de la palabra de Dios, llega para ser saciado y terminan perdiendo todo, terminan perdiendo hasta sus mismos hijos, hasta su misma persona. Debemos nosotros observar detenidamente la situación que condujo
a José a llevar a su familia a Egipto. Egipto es el tipo donde comienza todo. Egipto es el lugar de pecado. Así es. Egipto es el lugar donde hay que tener cuidado. Egipto es el lugar donde precisamente se puede vivir o se puede morir. ¿Cuán importante es observar a José? Que no perdió su identidad, no se olvidó de las promesas de Dios, de los sueños que tuvo, de los sueños que Dios había puesto en él. Y por ello, José se mantuvo firme, dando gloria y honra al único Dios verdadero. Usted puede estar en alguna denominación, se encuentra en alguna denominación o secta, usted tiene que ver, usted tiene que observar, usted tiene que tener la veracidad de la palabra de Dios para que no sea conducido o conducida erróneamente. Apreciados televidentes, tengamos el ejemplo de José. Usemos la palabra de Dios como fuente absoluta de regla de fe y práctica en nuestras vidas. Amén. Así es, pastor. Y por supuesto que es importante que hoy la gente, todo el ser humano está buscando ese alimento espiritual que le hace falta. Hay una gran necesidad de este alimento y la gente lo está buscando de mil maneras, de mil formas, tratando de satisfacer esa necesidad de alimento que tiene. Y nosotros, como creyentes en Cristo, aquí en Veracidad Channel, queremos ser ese medio que proporcione a todos nuestros televidentes, a todos nuestros amigos que nos están viendo, ese alimento espiritual por medio de su palabra. Tenemos un compromiso de compartir la palabra de nuestro Señor con toda la veracidad, de la mejor forma, para que nosotros seamos nutridos y no tenga necesidad de buscar un alimento exterior, físico, porque al final lo material, es importante lo material, pero no satisface esa parte de nuestro ser completa. Ese vacío que hay de nuestro espíritu solo lo puede satisfacer el mismo Dios eterno. El Dios que estaba llevando a este pueblo, que estaba cumpliendo su propósito aquí en el Génesis 47, solo es el único Dios que puede proporcionar vida. Jesús dijo: yo vine a traer vida, y vida en abundancia nos quiere dar. Él es el camino, la verdad y la vida. Y ese es uno de los lemas aquí en el ministerio de Veracidad. Es nuestro propósito, querido televidente, poder proporcionarles esta palabra con toda la veracidad, teniendo la confianza usted de que estará escuchando un mensaje de parte de Dios para su vida. Pastor, ¿le parece bien si continuamos en el versículo 18 de este Génesis 47, que nos dice: acabado aquel año vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado, también el ganado ella de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. 19. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros ya nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. 20. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y es precisamente en estos versículos, pastor, los que usted nos comentaba acerca de la necesidad que tuvieron todo el pueblo debido a esta hambruna, a esta situación que se vino sobre la tierra de Egipto, de Canaán y de todo el mundo. Y esa necesidad es precisamente la de hoy, esa necesidad de alimento que necesitamos cubrir, pero como lo hemos dicho, no lo vamos a poder cubrir
por nuestras propias fuerzas, sino es el mismo Dios que nos proporciona ese alimento para entonces saciarnos. Porque a veces estamos buscando todo eso, pastor. Estamos buscando el alimento en todas las demás cosas. Y al final no somos saciados. Seguimos con esa hambre. Y es donde nos damos cuenta que precisamente el Dios eterno es quien puede proveernos a nosotros el alimento diario de nuestras almas. Así es. Tengamos en cuenta también que José, como un líder, como un hombre sabio, al entrar a Egipto, fue adiestrado, capacitado en todas las áreas. En ese entonces, Egipto era el imperio dominante. ¿Cuán importante es andar con Dios? Amén. Vivir con Dios, escuchar la voz de Dios y hacer caso a Dios. La gente padecía hambre y hoy en día la gente padece hambre. Pero también tenemos un serio problema, el enemigo de hoy en día, el enemigo actual, el consumismo. Correcto. Se compran cosas que no se ocupan, se compran cosas que en realidad no se les da algún uso particular o de beneficio. La gente se deja llevar por lo que ve, por lo que escucha, y allí la economía se va deteriorando, la economía se va estancando, y no solamente para las personas, sino en todos los aspectos donde la economía requiere una planeación recta, perfecta, de lo que son los gastos, de lo que son las entradas, salidas. Esto lo saben perfectamente los contadores hoy en día, pero vemos que en las familias, las personas tienden a, mientras más ganan, Más gastan. más es lo que gastan. Así es. El consumismo es el factor predominante hoy en día. Por ello es necesario que Dios, a través de su bendita palabra, hable a los corazones de las personas. La vanidad, la vanagloria que hoy se estila en la vida de las personas viene de Egipto, no viene de Dios. Imagínense ustedes estar en una tierra que padece hambre, una tierra que no está produciendo, y llegar a la tierra que tiene todo, a la tierra que en determinado momento ofrece todo aquello que las expectativas de la persona requieren para Pastor, cubrir y ¿qué le hasta parece más. si vamos a un corte? Y ahorita continuamos con este tema muy interesante acerca de esto que es un problema del ser humano interior, pero que se manifiesta en el exterior. Vamos a un corte y regresamos aquí en la Escuela del Quebrantamiento. Y continuamos aquí en la Escuela del Quebrantamiento. Gracias. Les recordamos que pueden ver los demás capítulos de la Escuela del Quebrantamiento en www.veracidadchannel.com. Y también, si tienen alguna duda, si quieren saber más sobre de los temas que hemos abordado, ustedes pueden mandarnos un correo a través de contacto@veracidadchannel.com o comunicarse también a nuestros números que aparecerán en pantalla. Síganos en redes sociales como Veracidad C, ahí nos vamos a encontrar para también estar en contacto con ustedes y estar compartiendo sobre este mundo maravilloso, sobre esta palabra viva y eficaz para nuestras vidas. Y continuamos con este tema. Pastor Francisco, usted nos hablaba hace un poco acerca de las cuestiones que nacen en el corazón y terminan manifestándose en el exterior. Así es, Pastor Manny. Para todas aquellas personas que alcanzan a vernos, en la gran mayoría de los casos la gente no sabe administrarse, pero es importante también recalcar que una sabia administración proviene de los mandatos de Dios. Amén. Las personas viven de acuerdo a lo que este mundo establece, a la gran mercadotecnia que se implementa, que se hace para vender, para atraer,
a todos los incautos que se dejan seducir por estas cosas. Es por ello que la gente muchas veces no tiene la capacidad para tener lo que tiene y terminan endeudados, pero sí muy orgullosos. Note usted, pastor, la palabra orgullosos, contentos, alegres. Y veamos que al pasar la tierra de Canaán a Egipto, sentían orgullo de estar dentro de una nación poderosa. Sentían el beneplácito, la alegría de estar dentro de un lugar de primer mundo, de primer orden. Sin necesidad. Sin necesidad, donde iban a ser llenas y cubiertas todas y cada una de sus expectativas. Aunque esto en realidad era un espejismo, porque no era lo que Dios les ofrecía. Era lo que en ese momento necesitaban para cubrir su necesidad. Correcto. Llegado allí, se les olvida y empiezan a olvidar el verdadero asunto en cuanto a Dios. Hoy en día sucede lo mismo. Las personas se olvidan de Dios, las personas se alejan de Dios, la gente vive sin Dios y por ello son atrapados, son seducidos. Empiezan los problemas, empieza la escasez, empieza la necesidad, la falta de lo necesario para cubrir cada una de las expectativas del hombre. Empiezan a venir los problemas, empiezan a ocurrir, empieza la mente a deteriorarse, empieza el espíritu, el alma a desgastarse. La gente debe volver a Dios, debe mirar hacia Dios, debe de buscar respuesta a sus interrogantes y deben de buscar precisamente como objetivo principal el acercarse a Dios, que Dios los guíe, que Dios los ministre en todos los aspectos de su vida, que Dios ministre a su familia, ministre sus finanzas, sus negocios, su hogar. Amén. Para que sean atraídos nuevamente a la bendición de Dios, al plan perfecto y original de Dios. Así es. Dios no quiere que nadie perezca. Por supuesto que no. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero es necesario que la gente voltee a ver a Dios, que deje de estar viendo Egipto, que deje de estar seducido por todo lo que Egipto ofrece, que haya la humildad, la sencillez en el corazón para permitirle a Dios trabajar en su interior, que Dios produzca y haga todos los cambios necesarios y que se vuelva a la promesa original de Dios. Es muy cierto, pastor, muy cierto. Bien dice la Escritura también, ahorita con respecto a este tema me recuerda a un texto ahí en Romanos 12:2, muy conocido, muy utilizado dentro de las enseñanzas, de no conformarnos, dice, a este mundo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que no nos conformemos a este mundo, no nos conformemos a lo que Egipto nos ofrece, a todo eso que nos seduce y a todo eso que creemos que cumple y cubre nuestra necesidad, pero que al final de ser cubiertas en necesidad sin Dios, seguimos vacíos, seguimos vagando y caminando por este mundo sin dirección, sin un propósito, alejados de Dios. Y es hoy lo que nuestra sociedad debe reconsiderar, acercarse a Dios. Se ha dejado de leer la Biblia, se ha dejado de promover las oraciones, se ha dejado de promover los ayunos, y es algo que debe retomar, en este caso, el pueblo cristiano, el pueblo de los creyentes en Cristo, estas cosas fundamentales y básicas para nuestras vidas. Es por eso que hacemos un llamado a todos, a que podamos continuar con estas cosas fundamentales de nuestras vidas que nos van a llenar en nuestro interior, que van a llenar nuestra vida espiritual, antes de estar satisfaciendo todas las demás necesidades, que al terminar siguen siendo secundarias.
importante para nosotros. Vemos también el principio de la sabiduría, dice la Escritura, es el temor A Jehová. a Jehová. El principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. ¿Queremos tomar ese principio? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Amén. Queremos que sea un principio en nuestras vidas, el temor, el respeto a nuestro Dios, quien es quien nos formó, quien nos creó, quien nos hizo en el vientre de nuestra madre y que conoce todo de nosotros. Lo sabe todo, te conoce a ti, sabe qué es lo que sientes, qué es lo que necesitas. Está pendiente de nosotros. Y eso es maravilloso saberlo, porque así como la necesidad del pueblo, Dios estaba consciente y sabía su necesidad, Él les proveó. Pero nunca fue el propósito que ellos se quedaran en esa tierra. ¿Por qué? Porque Él ya le había prometido una tierra donde fluye leche y miel a su pueblo. Y esto nada más es pasajero y es transitorio. El hecho de que el pueblo hebreo estuviera en Egipto era transitorio de parte del propósito de Dios. Sin embargo, el pueblo creyó que hasta ahí llegaba el propósito, que ya estaban satisfechos con todo lo que Dios había hecho en ese momento y los había librado de la muerte. Y es por eso, pastor, que vemos en el versículo 26 que José dice, lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. El 28. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob los años de su vida 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú me dices. 31. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Así es. Es triste hoy en día ver, escuchar. Es triste, con mucho respeto y profunda humildad, se los digo, para todas aquellas personas que hacen uso de estas prácticas, que la gente acude a ellos para ser ministrados, para ser conducidos, sí, para que se cubran sus necesidades espirituales. Y las personas, en lugar de sacarlos, tomarlos, conducirlos por las promesas de Dios, buscan darles palabra de conquista, palabra de tener, poseer, arrebatar, cuando en realidad las personas necesitan cubrir el aspecto espiritual en sus vidas. La palabra de Dios dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El 34 a la letra dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Lo que la gente considera mal hoy en día, lo que la gente considera un pesar, lo que a la gente entristece, la promesa de Dios es que va a cubrir todas y cada una de esas necesidades de alimento, de cobijo. ¿Qué han de comer o de beber o de vestir?
Pero precisamente, Pastor Manny, hoy en día no se comentan este tipo de cosas. Se le conduce a las personas al Egipto en lugar de conducirle a las promesas de Dios, como usted sabiamente ha mencionado, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la confianza que se debe tener a las promesas de Dios. Se busca subjetivamente manipular y trabajar las emociones de las personas. Cuando después de pasado ese momento de excitación, de emoción, la cruda realidad de la gente vuelve a ser la misma. Sin embargo, cuando la gente es conducida a las promesas de Dios, siempre la fe actúa. Muchas veces de manera sobrenatural. Todo aquel que cree en Cristo Jesús no será avergonzado. Por el contrario, debemos vivir bajo las promesas de Dios dadas a su pueblo, dadas aún a nosotros también, y no vivir bajo las emociones de Egipto, bajo el oropel, el deslumbramiento de lo que Egipto ofrece. Es más sabio vivir, y nos damos cuenta, como hizo José, pero también tenía su padre, el padre de José, tenía precisamente estas ideas. Por ello, en este pasaje que se terminó de leer, habla: no me dejes en Egipto. En Egipto. Ese es el clamor hoy en día de las personas. No queremos estar en Egipto. Amén. No nos dejen en Egipto. Por favor, a todas esas personas, con mucha humildad, la invitación es para que conduzcan a la gente a Dios, a través de la oración, amén, a través del ayuno, no de esa espectacularidad desplegada que muchas veces es simple y sencillamente mercadotecnia. Hace negocio con Dios, hace negocio de las cosas de Dios, y a la gente tristemente le están dejando en Egipto y la siguen guiando a través de Egipto. La gente quiere retomar las promesas de Dios, Pastor Manny. La gente quiere, está ávida, hambrienta, sedienta de Dios. Amén, Es por ello que como cristianos, es por ello que como pueblo de Dios, como siervos de Dios, debemos ver las necesidades de las personas. Una de las cosas que a mí me da un gusto decirlo es colaborar en este canal, precisamente porque se ha detectado, se han dado cuenta de las necesidades de las personas en los diferentes movimientos, en los diferentes grupos, denominaciones y aún hasta las sectas, para ser educados, reeducados y evangelizados, para ser de Egipto trasladados a Dios de nuevo, encontrarse con Dios, a las promesas de Dios, lo que Dios ofrece para la vida de las personas. Pastor Manny, es muy necesario que hoy en día, como líderes, como pastores, retomen el Q de la Biblia, retornen a las promesas de Dios. Amén. Esas prácticas erróneas, esas prácticas muchas veces tildadas de malas en la antigüedad, son retomadas hoy en día. Esas prácticas que salieron de Egipto, que tuvieron su origen en Egipto, hoy en día son retomadas y dadas, enseñadas a las personas que están en las diferentes denominaciones. Qué tristeza, porque las promesas de Dios es: en nada estéis afanosos, sino en que Dios conozca y conoce cada una de las necesidades. Sin embargo, con la idea de tener, poseer y conquistar, son dejados en la tierra de Egipto. Así es, lamentablemente. Lamentablemente es una situación de la cual no podemos estar ajenos, y precisamente como lo comentaba el pastor aquí en el canal, en Veracidad Channel, tenemos esa intención de lograr que toda la gente que nos está viendo a través de las diferentes emisoras, a través de los diferentes canales y las ciudades en los cuales nos encontramos, podamos traer esta palabra que los guíe a una verdad absoluta de las Escrituras, y así poder encontrar el propósito de Dios en sus vidas, y sobre todo ser partícipes de la vida eterna que Dios nos quiere
dar a todos nosotros. Te invitamos a que puedas ver todos los programas que tenemos en Veracidad Channel, una barra exquisita y amplia de programación. Programas como Apostasía, que abordan este tema importante para puntualizar y observar acerca de ciertas prácticas que quedan fuera del orden de nuestro Dios y que la Biblia también nunca especifica. Programas como Paganismo también, en los cuales vamos a tener acerca de estas prácticas que se agarraron del antiguo Egipto y que hoy en la iglesia se siguen practicando. Que próximamente, por cierto, se va a encontrar nuestro pastor Francisco compartiendo acerca de estos temas tan importantes y relevantes de las Escrituras. Bien, dice la Escritura, todos quieren quedarse en Egipto, pero siempre hay una minoría, pastor, que quiere estar en la tierra que su Dios le ha prometido. Y Jacob, como lo decíamos, estaba consciente de esto. Sabía de estas promesas. ¿Por qué? Porque las escuchó de su padre Isaac y también de su abuelo Abraham. Que Dios, el mismo Dios, le dijo a Abraham que yo te voy a bendecir y voy a hacer de ti una nación grande para bendición de todas las familias de la tierra. Y allí hay algo que hay que recalcar siempre. Todas las familias de la tierra, no solo un pueblo, no solo una nación, sino todo el mundo entero iba a ser bendecido por medio de esa promesa que Dios le había hecho al patriarca Abraham. Así es, la palabra de Dios dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza ni amargura. Mas, sin embargo, hoy en día, al andar, al abordar, al tener esas prácticas de Egipto, la gente siente, recibe, la gente se da cuenta que sus expectativas han sido cubiertas. Sin embargo, cuando experimentan alguna pérdida, algún dolor, cuando llega la tristeza, las personas pierden la fe, pierden el ánimo, porque todo aquello fue producto del espejismo. Todo aquello fue dado precisamente no por Dios. Todo aquello que obtuvieron, lo obtuvieron de una manera sin Dios. Entonces, en el versículo 24, dice, de los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Notemos ustedes cómo estas prácticas, noten ustedes y notemos nosotros cómo estas prácticas hoy en día se dan en algunos lugares, algunas denominaciones, algunas sectas, donde piden precisamente, donde mandan traer, donde establecen el dinero como una fuente de bendición para las personas, que al traer dinero, al traer bienes materiales, al traer todo, se está pactando con Dios, se está pactando con Egipto. Se está haciendo referencia a Egipto. Esta práctica no es algo nuevo, no es un invento que estas personas hayan hecho. Es algo que se tomó, es algo que se hizo, se modificó, se adaptó precisamente para llevarlo a cabo, para ponerlo dentro de las iglesias, donde se alaba, se glorifica el nombre de Dios. Podemos notar cómo la tierra de Canaán, como el pueblo de Dios, fue introducido a Egipto, y cómo el pueblo de Dios tenía que participar de todas estas cosas en las cuales Egipto tenía que ver. Hoy en día se puede experimentar lo mismo. La gente tiene que hacer uso de sus recursos. La gente pues ya no se conforma solamente con orar, clamar a Dios, hacer uso de la fe, sino que las personas van más allá. Hacen un lado lo que pertenece a Dios y toman lo que es de Egipto. Trae y haz esto y vas a recibir a cambio. Si es verdad, está en la Biblia. Trae tu dinero, trae tu ganado, trae tus tierras, trae tu vida misma y la vida de tus hijos.
y vas a recibir bendición. Es una práctica egipcia de los egipcios, inmiscuida, tomada, que se ha hecho común en las iglesias, dentro de las iglesias. Entonces no es algo nuevo, no es algo que estén inventando los líderes, los pastores de estos movimientos. Es algo que precisamente tiene su origen en Egipto. Aunque podemos darnos cuenta que qué bendición puede dar que una persona posea si está vendida, si está entregada. Por supuesto, se vuelve esclavo de sí mismo al final, porque es la importancia de aquí de saber qué es lo que Dios realmente nos pide a nosotros como personas. ¿Qué es lo que Dios nos pide para tener bendiciones abundantes en nuestras vidas? No lo que el hombre nos pide, no lo que, en este caso de las Escrituras, lo que Faraón pedía. Así es. Sino lo que Dios nos pide a nosotros en nuestras vidas. ¿Qué será, pastor, aquello que Dios, y que yo creo que nuestros televidentes quieren saber? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo hoy en día? Bueno, lo que Dios siempre ha pedido del hombre, lo que Dios siempre está buscando en la vida de las personas, es ser escuchado. Dios está tocando la puerta del corazón de las personas. Dios quiere que la gente abra su corazón para que Él pueda entrar en la vida de las personas, para que pueda restaurar, ordenar, guiar el hogar de la gente. Dios quiere hacer y pretende hacer todos los cambios necesarios para el correcto vivir, para la correcta funcionalidad en el hogar, en el ámbito laboral. Dios está tratando y quiere tratar con las personas directamente. Esto es algo personal, Pastor Manny. Esto es algo que requiere de que la persona, en una actitud de humildad, reconozca la necesidad de Dios. Así como el pueblo de Canaán, así como el pueblo egipcio, vio su necesidad, vio la escasez que había en ese momento. Hoy en día las personas pueden voltear y darse cuenta que hay necesidad de algo. Quizás no sea el dinero, quizás haya dinero, la economía, las finanzas anden muy bien, pero el trabajo no se da, el negocio no sale adelante, la vida misma de las personas, el hogar no es muy correcto. Es necesario que en una actitud de humildad se den cuenta que Dios, y escuchen que Dios está tocando a la puerta del corazón, que Dios quiere tratar con las personas, que Dios quiere operar todos los cambios necesarios en la vida de la gente, que Dios quiere tratar con los hijos, con la persona directamente, para producir, efectuar los cambios necesarios, para que tengan de una vida buena, una vida mejor, de una vida que está caminando bien a una vida excelente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y con esto finalizamos. Gracias, pastor. Gracias, porque sin duda esta clase ha sido una bendición. Ha sido un placer. Ha sido, vaya, extraordinario poder comprender desde este punto las Escrituras y también ver este capítulo de Génesis 47, con todos los versículos que podemos leer, darnos cuenta de la importancia que sigue generando la palabra de nuestro Señor para nuestras vidas. Así es. Con esto concluimos. Gracias por estar nuevamente aquí en la Escuela del Quebrantamiento. Los esperamos en una próxima con el versículo 48 del Génesis. Que tengan un excelente día y, bueno, continúen en nuestra programación aquí en Veracidad Channel. Hasta luego.